Ese día debió ser de celebración, pero lo único que escuché de mi madre fue una amenaza velada entre sus dientes, mientras las cámaras captaban sonrisas forzadas para la posteridad. Sin abrazos, sin orgullo, solo palabras cortantes que resonarían durante años: si no pagas la universidad, ni siquiera pienses en volver. Me quedé allí inmóvil, mordiéndome las uñas, mientras a mi alrededor la multitud celebraba un futuro que no era el mío. Mi madre no tenía idea de lo que había descubierto esa mañana, algo que ella nunca podría darme. Antes de ese día de graduación, antes de las promesas incumplidas y las sonrisas falsas para las fotos, mi vida ya había sido borrada por manos que se suponía que debían protegerme. Cuando tenía 6 años, el mundo todavía tenía colores. Mi padre nos despertaba a mi hermana y a mí con suaves golpes en la puerta, susurrando que éramos ligeros como plumas, que no molestábamos a nadie. Nos enseñó a correr por los campos, a sentir el viento en la cara, a creer que podíamos volar. Pero cuando él se fue, todo se vino abajo. No fue el dolor lo que hizo que la casa quedara en silencio, sino la forma en que se transformó en algo irreconocible. Mi madre, esa desconocida que ahora ocupó su lugar, empezó a cambiar nuestras pertenencias por cosas que yo nunca pedí: zapatos de marca, muñecas carísimas, material deportivo que quedaba uno al lado del otro. No necesitas nada de esto, dijo mientras arrebataba lo que quedaba de él de mis manos, evitando mi mirada como si fuera un fantasma. Aprendí desde el principio que mi tristeza era un inconveniente. Y así se convirtió en un estándar. Años más tarde se volvió a casar. Tomás llegó con su sonrisa de anuncio de margarina, trayendo consigo a Chloe, una niña de 9 años demasiado dulce para ser real, exactamente el tipo de hija que mi madre siempre quiso. También trajo regalos envueltos en papel brillante, promesas de una familia perfecta que solo existía cuando había testigos. Cuando las puertas se cerraron, la máscara cayó. Mis exámenes estaban ocultos para que Chloe no se estresara. Mis cuadernos rotos porque alteraron la decoración. Mis plantas arrancadas porque crecieron demasiado. Cada vez que intentaba hablar, un suspiro exasperado me interrumpía. Eres mayor, deberías entenderlo, dijo Tomás, como si eso justificara todo. Mi madre se limitó a asentir, como si yo fuera un problema por resolver. Un día, después de cerrar la puerta del baño con llave durante casi 1 hora, salí y encontré a mi madre furiosa, acusándome de egoísmo por querer privacidad. Cada pequeña rebelión mía fue aplastada bajo el peso de sus expectativas, convirtiendo algo frágil, algo que podría haber sido hermoso, en cenizas. En la escuela aprendí a no pedir nada. Quemé puentes, investigué becas por mi cuenta, apliqué a todo lo que pude. Nadie podría decir que no lo intenté. Todos los días llegaba a casa y me encerraba en la habitación, donde la luz era diferente, cálida, amarillenta, con olor a café y a un pasado que nunca volvería. Fuera de esa puerta no había lugar para mí. ¿Estás bien?, mi hermana preguntaba a veces. Siempre respondí que sí, pero ella sabía que era mentira. La mañana de la graduación, ordené la casa antes de irme, un último intento de ser invisible. Al pasar por la habitación, escuché accidentalmente una conversación telefónica. A mi madre no le importó bajar la voz. No hablé de mi futuro, habló de la de ella. Cuando ella se vaya, esta casa será solo nuestra. Finalmente tendrás la vida que te mereces, dijo, como si yo fuera un invitado no deseado a punto de hacer las maletas. La verdad dolía porque me resultaba familiar, nunca encajo en ningún lado. No es coincidencia que ella necesitara que yo fuera solo eso, alguien que no pertenecía. Esos minutos robados en el teléfono registraron lo que ya sabía, que mi presencia era temporal, que mi lugar en esos planes siempre estaba vacío. Intenté coser todas las piezas de mí mismo, pero era el día de mi graduación. El único enteramente mío. Cuando me llamaron, subí al escenario con la sensación de ser visto e invisible. Los aplausos sonaron lejanos, amortiguados por el eco de aquel llamado. Al salir, encontré a Evelyn apoyada contra la pared, con los brazos cruzados, como si toda la ceremonia la irritara. En sus ojos ni siquiera había una chispa de orgullo. «Vas a pagar la universidad. No vuelvas si no puedes hacerlo», dijo con tanta frialdad que parecía estar leyendo un telegrama. No había ira en su voz, ni decepción, solo la eficiencia de alguien que delega una tarea aburrida. En ese momento todo cobró sentido,
los años de alarmas apagadas a escondidas, las salidas calculadas para evitar enfrentamientos, la vida que me obligaron a vivir como si fuera culpa mía. Pero había una verdad más cruel que su indiferencia: ella no planeó un futuro para mí. Planeó un futuro sin mí. Una casa donde no estaría, una vida donde no estorbaría. No discutí. No pregunté por qué. No recordaba al padre que me enseñó a correr, ni las noches que luché sola por un lugar al sol. Solo asentí una vez mientras ella se giraba para saludar a los invitados: Thomas, Chloe, la vida que ella eligió. El diploma que tenía en la mano pesaba menos que las palabras no dichas. Las sonrisas en la foto oficial no mentían tanto como su ausencia. La verdadera herida no fue la amenaza de no tener a dónde regresar. Fue saber que mucho antes de ese día, ella ya me había borrado de sus planes. Y esta vez no lloré. No grité. No exigí explicaciones. Simplemente avancé, llevando lo que quedaba de mí y la certeza de que por primera vez, el camino era solo mío. Me separé de la multitud y caminé hasta el borde del campus, donde el silencio era tan denso que el viento solo llevaba el eco de mis propios pasos. Cada paso en sincronía con su respiración me recordaba todas las promesas incumplidas, todo lo que ella había convertido en una mera transacción. Me senté bajo la sombra de un roble, donde la luz del sol se filtraba tímidamente entre las ramas como si ella también dudara en iluminar ese momento. La gente todavía pasaba a mi lado, riendo, haciendo planes y abrazándose, un espectáculo de normalidad que me asfixiaba. Estaba allí solo, con las manos temblando no por el frío, sino por la gélida claridad que me invadía. Esa casa, que mi madre me había dejado, nunca había sido realmente mía. Las palabras que escuché esa mañana no fueron una amenaza, fueron un veredicto. Ella no solo había planeado su vida sin mí. Ella había planeado mi desalojo con una precisión que dolía más que cualquier grito. Y entonces lo entendí. Siempre había sido un detalle en su ecuación, el sacrificio necesario, la pieza que podía eliminarse sin remordimientos. Hoy no. Esta vez, cuando el teléfono vibró en mi mano, fui yo quien colgó al segundo timbre. ¿Todo está bien? Su voz tranquila como siempre, como si la calma fuera la única moneda que aún nos uniera. Todo lo que hizo falta fue que algo dentro de mí, algo que había llevado como una carga durante años, comenzara a desintegrarse. ¿Puedo ir allí? Pregunté, sabiendo ya que mi voz sonaría extraña, como si estuviera probando el peso de cada sílaba. Por supuesto. La respuesta fue inmediata, casi ansiosa. Es hora. Me alejé de los edificios, de las miradas, de las despedidas murmuradas. El sol calentaba mi piel, pero por dentro todo era hielo, limpio, nítido, listo. La casa apareció delante, pequeña y acogedora como siempre, el lugar donde la luz de la tarde yacía sobre la mesa de la cocina como una invitación. Cuando entré, el aroma a manzanilla me envolvió, espeso como un abrazo que no sabía que necesitaba. Ella me miró por solo un segundo, sin preguntar. Sin pretender. Sentarse. Su voz era suave, pero las palabras que vinieron a continuación no dejaron lugar a ilusiones. Empieza a practicar lo que vas a decir. Por un momento quedé paralizado. Todo era demasiado meticuloso, demasiado tranquilo, como si hubiera ensayado esas frases durante años, como si ya supiera que algún día yo estaría allí, lo suficientemente destrozado como para escucharlas. No miró los papeles esparcidos sobre la mesa. No por las notas, los contratos, las escrituras que demostraban que esa casa, ese nombre, ese futuro nunca había sido realmente mío. Sus manos permanecieron quietas, sus ojos serenos, pero había una determinación en ellos que me heló hasta los huesos. Cuando terminé de leer, juntó sus manos y cubrió las mías con las suyas. Escuchando. La palabra fue un susurro, pero resonó como un disparo. Te lo mereces. Escuché cada sílaba. Cada pausa calculada. Y algo en mí, no el miedo, esta vez no, sino algún tipo de fallo en el sistema, cedió. No fue ira. No fue alivio. Era la certeza de que por primera vez estaba viendo el tablero completo. Y ella sabía que yo estaba mirando. Se levantó y se dirigió al tocador, de donde sacó un sobre grueso, contratos, declaraciones, documentos de propiedad. Nada lujoso. Sin dramaturgia. Solo la verdad, desnuda y cruda. Esto es tuyo. Colocó 2 montones de papeles sobre la mesa, con mi nombre estampado en la parte superior.
Siempre lo ha sido. Y lo supe. Ella siempre lo supo. Por eso se había cernido sobre mí como un buitre, no por crueldad, sino por una especie de piedad distorsionada. Por eso quería esforzarme. No para castigarme, sino para salvarme de lo que vendría después. No hubo gritos. No hubo negociaciones. Solo la fría eficiencia de alguien que ya había decidido, hacía mucho tiempo, que algunas batallas no valían la pena pelearlas. Mañana iremos a la oficina de registro. Su voz no tembló. Ella te va a traspasar la casa. Va a cambiar el testamento. Y cuando todo esté firmado. Una pausa. A F, no le quedará nada a que aferrarse. No fue venganza. No fue odio. Era la lógica implacable de quien comprende que algunas personas cavan sus propias tumbas mucho antes de darse cuenta de que están cayendo en ellas. Esa noche no volví a casa. Me quedé en la habitación de invitados de mi abuela, escuchando el tic-tac del reloj y el crujido de las tablas del piso mientras ella se preparaba para el día siguiente. Sin dramas. Sin lágrimas. Solo un silencio denso, casi sagrado, como si, finalmente, las piezas estuvieran encajando en su lugar como se suponía que debían hacerlo. Al día siguiente el cielo estaba de un gris opaco, como si hasta el tiempo supiera que algo estaba cerrado allí. Lauren y yo condujimos en silencio hasta la oficina de registro. Los documentos que llevaba en su regazo estaban impecables, alineados dentro de una carpeta de cuero como si fueran reliquias. Pero su porte era inquebrantable. No hubo miedo. No había ninguna duda. Solo disposición. Dentro de la oficina, el aire olía a papel y alfombra vieja. Un reloj de pared marcaba los segundos con irritante precisión. El abogado, un hombre de cabello plateado y sonrisa profesional, nos recibió con té de manzanilla. Blair. Su voz era cálida. Hace mucho tiempo. Demasiado tiempo. Ella respondió secamente. El proceso de firma fue clínico. Sin suspiros. Sin dudas. Solo el rasgueo del bolígrafo sobre el papel, el sello del notario, las líneas que, una a una, desataron los nudos que me ataban a lo que nunca fue mío. Cuando actualizó su testamento transfiriendo todo, hasta el último centavo, hasta el último recuerdo, el abogado le preguntó si estaba segura. Tengo. Su respuesta fue un encogimiento de hombros, como si estuviera hablando del clima. Ella es la única que me queda. Luego me entregó la carpeta y se levantó. Vamos. No fue una invitación. Fue una orden. Ya no es tu casa. Y cuando bajamos el coche de F, ya estaba delante con Tomás a su lado, con los brazos cruzados y el rostro una máscara de calculada indiferencia. Mi abuela no miró hacia atrás. Simplemente se ajustó el bolso al hombro y caminó hacia adelante, como siempre lo había hecho. Como siempre lo haría. F salió primero del coche. Lo seguí sintiendo el sabor metálico de la duda en mi boca. ¿Qué es eso? La voz de Eflin cortó el aire, aguda como una espada. ¿Dónde estuviste anoche? ¿Y dónde estuviste esta mañana? Estaba ordenando documentos, respondí sin levantar la vista. ¿Documentos? Se rió una risa seca y sin humor. ¿Qué documentos, Tomás? ¿Qué has estado haciendo detrás de escena en esta casa? Algo en el rostro de F cambió. La sonrisa irónica desapareció. ¿Qué parte de esta casa, Eflin? Su voz tembló por primera vez. ¿De verdad crees que todavía tienes derechos aquí? Ella avanzó con los dedos apretados como garras. No tienes derecho a... Fue entonces cuando intervino mi abuela. Sin dudarlo un instante sacó los papeles del notario de su maletín y se los tendió, no a Eflin, sino a mí. No necesitaba decir nada. No era necesario. Eflin cogió los documentos, sus ojos devoraron cada línea y su rostro palideció. Esto no puede estar bien. Esto debería ser mío. Siempre lo supiste. Se le quebró la voz y perdió el control. ¿Le estás dando todo a ella? A este extraño que simplemente se interpone en tu camino. Ella no es nada. No es tu sangre. Tomás intentó intervenir, pero las palabras le salieron débiles, sin convicción. Lauren, tenemos que pensar en lo que es justo.
Piensa en los años, en las necesidades. ¿Justo? La risa de Eflin era un sonido entrecortado, casi animal. ¿Me estás hablando de justicia ahora? ¿Después de todo? Se volvió hacia mí con los ojos inyectados en sangre por una furia que ya no me afectaba. Me robaste la vida. Mi herencia. Mi hogar. Mi abuela levantó la mano. No había ira en su gesto. No hubo ningún temblor. Simplemente la inevitabilidad de un veredicto escrito desde hace mucho tiempo. 1 hora. Tienes 1 hora para irte. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Eflin abrió la boca y la cerró. No había discusión posible. No hubo apelación. Se giró con pasos rígidos, mecánicos, como si el suelo la repelerá. Thomas la siguió con la cabeza inclinada y los hombros inclinados por el peso de una traición que nunca vio venir. F fue el último con los dedos todavía agarrando el volante con una fuerza que dejó sus nudillos blancos. Ninguno de los dos miró hacia atrás. Y cuando la puerta se cerró detrás de ellos, no hubo ningún golpe, no hubo drama. Solo el clic seco de un ciclo que estaba terminando. Un silencio limpio, casi sagrado. Me quedé un buen rato en el porche, dejando que ese vacío me envolviera. Durante años Eflin había utilizado el silencio como arma, como prisión, castigo, espacio donde se suponía que debía encogerme y desaparecer. Lo siento. Desaparecer. No lo merezco. Pero ese silencio fue diferente. Era mío. Por el rabillo del ojo vi su coche desaparecer en la curva de la calle. F aceleró con violencia contenida, como si pudiera dejar atrás no solo la casa, sino el recuerdo de todo lo que había perdido. Thomas miraba al frente con las manos inmóviles en el regazo, como si el mundo ya no tuviera nada que ofrecerle. Eflin. Eflin no miró hacia atrás. Nunca miraron. No esperaba que miraran. Nunca enfrentaron lo que no querían ver de frente. Caminé lentamente por la casa, sin tocar nada, como si el simple acto de respirar pudiera perturbar el equilibrio de ese nuevo territorio. Las habitaciones, antes sofocantes, ahora parecían más amplias. Las paredes ya no resonaban con gritos ahogados. Incluso el aire olía diferente, menos denso, menos cargado del veneno de los años. Cuando llegué a la cocina, ella estaba allí. Sin habla. Sin preguntas. Solo 2 vasos y una botella sobre la mesa. No hubo ningún «¿Cómo estás?» o «Lo hicimos». No fue necesario. Sirvió el primer vaso y me lo deslizó. Luego se paró a mi lado, ambos mirando la puerta principal como si estuviéramos esperando que algo, o alguien, volviera a cruzarla. «Es tarde», murmuró finalmente. Pero creo que eso ya lo sabíamos. Lo sabía. Siempre lo supimos. Durante años sobrevivir había significado permanecer pequeño, permanecer quieto, esperar a que pasara la tormenta sin arrastrarme. Pero había algo en ver esa puerta cerrada por última vez, algo que no era alivio, no exactamente, sino una especie de permiso. Como si por primera vez el suelo bajo mis pies fuera realmente mío para caminar. ¿Crees que volverán?, pregunté aunque ya sabía la respuesta. Ella no respondió. En cambio, señaló el jardín. Las plantas de mi abuela se mecían con la brisa, ajenas al caos que acababa de desvanecerse. La luz del atardecer tiñó las hojas de oro, como si el mundo entero estuviera conspirando para recordarnos, la vida continúa. Incluso cuando crees que no puedes. Me senté en los escalones del porche, la madera caliente bajo mis manos. Por primera vez en años, no me dolía la respiración. No había ningún nudo en mi garganta, ninguna sombra que me asfixiara por dentro. Fue extraño. Era ligero. Siempre lo supiste, dijo en voz baja. Que algún día llegaría hasta aquí. Y lo supe. Flynn siempre creyó que encontraría un lugar. Nunca imaginé que este lugar estaría aquí, en esta casa que ella pensó que heredaría, junto a la única persona que nunca me borró. Cuando el último eco de su motor se perdió en la distancia, la casa exhaló. No fue un suspiro de alivio. Era algo más profundo. Algo que sonó como un comienzo. Me quedé allí con la llave de la puerta en la mano, preguntándome cuánto tiempo hacía que el silencio era, de hecho, lo único que me mantenía cuerdo.
Y entonces por primera vez no tuve que disculparme por existir.